Y es necesario hablar y analizar todo esto que hemos venido contando y lo que está sucediendo con el tema de Venezuela, por supuesto. Y saludamos hasta ahora a Miguel Ángel Martín, analista político. Además, fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior. Es doctor en Derecho, además. Bienvenido, doctor. Gracias, Carla, por tu invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, doctor Martín, hay mucha expectativa hoy en Colombia por la llegada del canciller de Brasil para encontrarse con su par canciller Luis Gilberto Murillo colombiano, por una llamada telefónica que se dio ayer entre el presidente Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva brasileño. Ya salió México del baile, pero preocupa la expectativa con estas negociaciones, porque si la propuesta va a ser repetir elecciones, eso podría avalar el fraude de la dictadura. Mira, Carla, yo opino, con todo respeto, que hay una complicidad del presidente de Brasil, del presidente de Colombia y del presidente de México con el propósito de Nicolás Maduro Moro de mantenerse en el poder e incluso hasta promover para ello, como lo ha hecho el presidente de Brasil, unas nuevas elecciones. O como lo ha señalado el presidente López Obrador, de que él va a esperar los resultados de un Tribunal Supremo de Justicia, y debemos recordar todos que tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos han establecido que la Administración de Justicia en Venezuela carece de total independencia e imparcialidad e incluso es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que hoy está conociendo la Corte Penal Internacional. También las Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos han dado cuenta que después de las elecciones del 28 de julio se suman miles los prisioneros y desaparecidos y un número importante de asesinatos, torturas y segregaciones por razones políticas. Esto lo digo con todo respeto porque la intermediación que están tratando de hacer estos tres presidentes al unísono, lo que están haciendo es darle oxígeno al señor Maduro y desconocer la voluntad popular que está expresada en las actas de escrutinio que han sido publicitadas por la oposición precisamente porque el gobierno no ha querido publicitar las actas, que son las mismas, por cierto. Sí, magistrado Miguel Ángel Martín, ¿cómo queda esa imagen de esos tres presidentes, de ese trinomio Colombia, Brasil, México, que no se han pronunciado de manera contundente frente a lo que ha sido un fraude a todas vistas, ¿no? Donde toda la comunidad internacional, la comunidad europea, todos hablan de este fraude, pero esos presidentes insisten en que no es así, o por lo menos sus análisis o sus respuestas no son lo suficientemente contundentes, algo que sí sorprendió en el presidente de Chile, Gabriel Boric. Así que le repito la pregunta, ¿cómo queda esa imagen de esos tres presidentes frente a esta situación? Bueno, es un escándalo para la comunidad de naciones democráticas de todo el continente y del mundo que presidentes de tres países importantes que forman parte de la comunidad internacional, como son el presidente de Colombia, el presidente de México y el presidente de Brasil, quienes fueron elegidos incluso en elecciones en donde fueron publicitados las actas de escrutinio, la totalización y después los procesos de auditoría para que el resto de los candidatos y la población pudiera hacer un control y verificación, es lógico que el comportamiento de ellos tres va a pasar a la historia como unos cómplices y que le están dando oxígeno al señor Maduro. Y ellos no pueden maquillar bajo una diplomacia blanda y poco democrática el hecho de que existe la publicidad de actas de escrutinio que son las mismas. No estoy hablando de actas diferentes, o sea, no hay actas del gobierno ni actas de la oposición. Cuando se imprimen las actas de escrutinio, las firman los miembros de mesa, los testigos electorales, y un ejemplar va para el Consejo Nacional Electoral para que haga la totalización, otra va para el Plan República, que son los militares, que son los que tienen guardia y custodia del material electoral, y otro va para los partidos políticos y los testigos electorales de la oposición y del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que hizo la oposición esta vez, a diferencia de las elecciones pasadas, fue que tuvo la inteligencia de reunir la mayoría de las actas, casi más del 80%, resguardarlas para publicitarlas en un portal encriptado. Doctor Martín,
ya estamos viendo que quien tiene el dirigente, que tiene un potencial autócrata, pues realmente no le interesa lo que digan de él en la comunidad internacional o en la historia. Lo estamos viendo con el dictador Maduro. Llegan a un punto en que hacen lo que hacen y no importa lo que opinen. Entonces, a estos tres presidentes, o más bien Colombia y Brasil, que están haciendo y dándole oxígeno, como usted lo dice, si ese es el caso, es porque son conscientes que si cae Maduro, si logran sacar a Maduro del poder, como ya lo hizo y lo expresó el pueblo venezolano con votos, pues corre en riesgo su proyecto fallido político del socialismo del siglo XXI y su proyecto comunista, porque al afectarse esto y ver que fracasó, pues por supuesto los proyectos que tienen en mente Lula y Petro, pues se va a afectar. ¿Esa podría ser la razón o también ahí hay unos intereses económicos? ¿Le debe mucho Petro a Maduro, etcétera? ¿Puede haber otra cosa ahí o definitivamente es de verdad su ideología y quieren defender su proyecto, el socialismo del siglo XXI, que ya se ha demostrado que ha fallado en todos los lugares donde lo han implementado? Bueno, interesante lo que estás mencionando, Carla. Yo pienso que hay intereses geopolíticos. Yo no saco a México de esta ecuación, porque México está jugando de una manera distinta, como diciendo vamos a respetar y vamos a esperar la decisión del Tribunal Supremo. Y resulta que el Tribunal Supremo está ejerciendo, está actuando, usurpando la jurisdicción que le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Y está tratando de hacer una especie de auditoría judicial que no existe en la ley venezolana. Y México está apoyando esa posición. Yo sí creo que ellos tres, Brasil, Colombia y México, específicamente los presidentes, no sus pueblos, por supuesto, son aliados políticos, tienen una geopolítica de intereses, no solo desde el punto de vista político internacional, sino también desde el punto de vista de intereses económicos que comparten. Lógicamente, Venezuela es importante que se mantenga dentro de ese eje. Por eso es que ellos están tratando de darle oxígeno al dictador Nicolás Maduro Moro. Pero también ellos tienen un problema porque hay líneas que les cuesta mucho pasarse. Y por eso es que vimos la posición tan frontal del presidente Boric en Chile, que fue enfática, frontal, y que forma parte de la alianza de este eje del socialismo del siglo XXI, que sin duda, tal como tú lo has anunciado, Carla, desde el punto de vista de todos los números, es un fracaso el socialismo del siglo XXI. No solo por lo ocurrido en Venezuela, sino lo ocurrido en todo el continente. Donde hay socialismo del siglo XXI, lamentablemente, hay delincuencia transnacional que está involucrada para controlar el poder. Magistrado, así como en las diferentes profesiones hay una línea ética, ¿verdad? Hablamos del médico que cumple con rigor su función, el abogado, todos los profesionales tenemos una línea ética que cumplir. Usted, que ha sido magistrado, que es magistrado en el exilio, usted que ha vivido del tema de la justicia, ¿cómo entender a esos magistrados en Venezuela pegaditos al régimen de Maduro, haciendo lo que el régimen dicta? Porque son piezas colocadas por el régimen de Maduro y forman parte de su entorno, del régimen de Maduro, y ellos reciben órdenes e instrucciones. No son juristas. Si ustedes revisan el currículum de ellos, no tienen aval académico, no tienen ni siquiera estudios de doctorados, no tienen experiencia en el sistema de justicia, no tienen libros publicados. Es decir, son piezas que han sido colocadas, pero los magistrados del Tribunal Supremo son los peones, forman parte de los peones dentro del ajedrez de la arquitectura que ha establecido Nicolás Maduro para controlar el poder. Y esa es una gran realidad. Lo podemos ver solamente en el contenido de sus decisiones, donde absolutamente nadie, ni siquiera la comunidad jurídica venezolana, ni la internacional, tiene ninguna relevancia desde el ámbito técnico jurídico específicamente. Sí, nos dijo la otra vez un invitado que eran como una especie de secretarios que cumplían órdenes del régimen y de Maduro. En Colombia esa palabra, a esas personas se les dice como tinterillos. Así que entendemos muy bien y debe de ser deshonroso. Es un traje a la medida. Sí, es un traje preaporte, un traje a la medida. Exacto, sí, puras corbatas también se dice, sí. Se dice en este lado de la región. Debe ser deshonroso para ustedes. Pero no son juristas, no son sí, personas de acuerdo. reconocidos
en el ámbito jurídico y no son ni académicos. Cierto. No, pues debe ser muy lógicamente, no tienen deshonroso ninguna legitimidad. ese tipo de personas manejando la justicia en cualquier país. Miguel Ángel Martín, analista político, además fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pero en el exterior. Además, doctor en Derecho, gracias por sus opiniones y precisiones aquí en La Mañana. Siempre es un placer. Gracias, Hugo. Gracias, Carlos.